que realizamos junto para la mujer embarazada, destinados a una prevención, un asesoramiento, acompañamiento, diagnóstico y un tratamiento precoz durante el embarazo y también para la crianza del niño. Este control prenatal nos sirve para evitar la morbilidad y mortalidad materno-perinatal. ¿Cuáles son sus objetivos del control prenatal? Todos sabemos que su primer objetivo es preparar a la embarazada para que esté tanto física, mental como psicológicamente. Detectar oportunamente complicaciones y enfermedades previas y que se producen durante el embarazo. Educar a la gestante para tener un buen embarazo, tomando sus multivitaminas, tomando el ácido fólico, tomando el sulfato ferroso, dando una buena orientación sobre la alimentación. Así se educa tanto a la familia y a los niños que tiene con ella. El control prenatal igual previene. Un buen control prenatal previene enfermedades que se pueden desarrollar durante el embarazo, como la hipertensión del embarazo, la preeclampsia, la eclampsia, la diabetes gestacional. Ayuda a prevenir igual malformaciones congénitas que hay que vigilar. En el control prenatal es muy importante vigilar el crecimiento del producto y también el peso de la embarazada. ¿Qué brindamos durante el control prenatal? El control prenatal es muy importante porque aparte de abarcarnos en la embarazada, brindamos apoyo, brindamos educación, tanto en métodos anticonceptivos, brindamos orientación sobre el cáncer de mama, brindamos orientación sobre el cáncer de cuello uterino, ya que mediante este control prenatal podemos captar a estas pacientes y tal vez darle un tratamiento adecuado. El control prenatal debe hacerse antes de las 14 semanas de gestación. Primeramente tenemos que confirmar el embarazo. Lo más factible es mediante unas pruebas inmunológicas en sangre y también una ecografía. No hay que olvidarse que hay pacientes que se hacen la ecografía antes de las 6 semanas de gestación y a veces en las ecografías nos reportan que solo hay un saco y nos reportan como un mised abortium. Hay que orientar a la paciente en caso de que no tenga ninguna alteración como sangrado, como dolor, que se puede esperar 7 días a 10 días para volver a realizarse otra ecografía. Nosotros tenemos dentro del control prenatal esta historia clínica, que es un documento médico legal. Esta historia clínica nos va a salvar un montón si anotamos cada cosa que le decimos a la paciente, cada paso que hacemos. Esta historia clínica tiene que estar anotada minuciosamente. Por eso tiene cada casilla que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, si ustedes se fijan, algunos les he partido. Este carnet perinatal empieza con el nombre completo de la paciente. Empieza con el domicilio de la paciente, empieza con la edad de la paciente. ¿Por qué es importante la edad de la paciente? Porque son pacientes de alto riesgo, menores de 15 años y mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque a partir de esas edades se pueden desarrollar enfermedades como la hipertensión, la preeclampsia y la eclampsia, y mayores de 35 años como la diabetes gestacional. Es importante el nivel socioeconómico y educacional, ya que se ha visto en pacientes con bajo nivel socioeconómico y educacional están las amenazas de parto prematuro, los partos prematuros, las rupturas uterinas, las bolsas rotas, que eso influye mucho en el embarazo. El estado civil igual influye. Si una paciente es sola, si está conviviendo, es importante. Así nosotros igual ayudamos a la paciente o la apoyamos en cada control prenatal. Dentro de los antecedentes, si ustedes se fijan, en la segunda línea están los antecedentes familiares.
los antecedentes personales y cirugías que tiene la paciente. Dentro de los antecedentes tanto familiares como personales está la tuberculosis, está la hipertensión, la diabetes, está la preeclampsia, la eclampsia. ¿Por qué estas enfermedades? Porque ya dejan huella si ha tenido la paciente en un anterior embarazo. Entonces es importante preguntar para prevenir que vuelva a presentar estas enfermedades en este embarazo actual. Otras condiciones graves. Dentro de otras condiciones graves, ¿cuáles tenemos? Asma bronquial, cáncer, que hayan tenido alguna patología de cuello uterino. Todo eso hay que anotar en la historia perinatal. Dentro de las cirugías geniturinarias están las plastías que ahora también se realizan. Ahí hay que ver específicamente para ver si esa paciente puede dar para un parto normal o referirla para una cesárea a otro nivel. Hay que ver las cardiopatías, la nefropatía, también para hacer una transferencia. Es importante catalogar a estas pacientes porque tenemos que hacer una transferencia a otras especialidades, no agarrarnos las pacientes, porque si ocurre por mala suerte, algo inesperado durante el embarazo, durante el parto o en el puerperio y no hemos anotado o no hemos transferido a esa paciente, por ejemplo, a medicina interna en caso de que tengan un lupus eritematoso, el peso de la ley cae sobre nosotros. Si hay violencia intrafamiliar, pacientes igual con VIH. Entre los antecedentes ginecobstétricos de nuestro carnet perinatal, tenemos que saber cuántos partos son, cuántas cesáreas. Es importante la fecha del último parto para ver si no es un periodo intergenésico corto que influye mucho en los partos prematuros. Es importante saber también si es un embarazo planeado, ya que podemos ayudar a la paciente a que este embarazo sea más confortable. Dentro de nuestro carnet igual está el cálculo de la edad gestacional. Este cálculo generalmente lo hacemos mediante la regla de Mengele. ¿En qué consiste? Le solicitamos la fecha de última menstruación, la paciente nos da y le aumentamos al primer día de la fecha de última menstruación, le aumentamos 7 días y le quitamos 3 meses. Y nos da igual la fecha probable de parto. Como expliqué, hay que evaluar los riesgos de los antecedentes tanto familiares, personales. Dentro de la casilla de las consultas perinatales, ¿cuántas consultas tiene que tener una embarazada? Por lo menos 5 consultas. Depende de cómo cataloguemos a esa paciente. Si es de alto riesgo, más de 5 consultas y más periódicamente. ¿Qué tenemos que ver? Primero, la edad gestacional, que ya la tendríamos que tener de acuerdo a la fecha de última menstruación o de acuerdo a una ecografía que le solicitemos. Signos vitales. Tenemos que saber la presión arterial basal de la paciente, ya que hay pacientes, vamos a ver en los signos de alarma, que vienen con presiones de 120-80 y en su basal de todos los controles prenatales, las presiones arteriales eran de 160, 110-60. Y al tener una presión, mientras hacemos el control prenatal de 120-80, 130-80, que para nosotros ya tiene que ser un signo de alarma, y si tiene cefalea, tiene que prendérsenos un foquito y estar alerta con esta paciente. El peso es importante, ya que pacientes con bajo peso igual influye en tener partos prematuros, infecciones urinarias, rupturas prematuras de membrana. Es importante en la primera consulta que hacemos hacer una evaluación completa de la paciente. Evaluar el sistema cardiopulmonar. Solo con nuestro estetoscopio, escuchar el corazón, si hay algún soplo, escuchar los pulmoncitos, hacer un examen clínico completo
Yo sé que ahora es muy importante, en caso de los varones, por ejemplo, los médicos varones, tener una enfermera al lado. Tenemos que hacer un examen pélvico. ¿Para qué? Para encontrar secreciones, para encontrar condilomas, para encontrar alguna anomalía que tenga la región vulvoperineal, inclusive vaginal. Hay que descartar también en este control prenatal infecciones. Hay que hacer un Papa Nicolau y una citología cervical. ¿Por qué? Porque en este control podemos captar esas pacientes que nunca se han hecho un Papa Nicolau y que tal vez después del parto no las podamos volver a ver. Es importante igual, y si ustedes se fijan en la historia clínica, el examen de las mamas. Ya, enseñarle a la embarazada a realizarse un examen de mama. Es importante realizar un examen oral. Yo sé que es importante antes del embarazo, pero generalmente las embarazadas tienen hemorragias gingivales, entonces tienen cialorrea, entonces eso produce más caries. Entonces hay que enseñarle a la paciente el modo adecuado, hasta del cepillado de los dientes. Dentro también de lo que tenemos que ver es la altura uterina. Ustedes saben que antes de las 12 semanas no hay altura uterina, es por debajo de la sínfisis del pubis. A partir de las 12 semanas es a nivel de la sínfisis del pubis. A las 16 semanas es entre la cicatriz umbilical y el borde superior de la sínfisis del pubis. Y a partir de las 20 semanas es a nivel de la cicatriz umbilical. Y por encima de las 20 semanas hay que hacer generalmente dos reglas, la regla de Alfred y la regla de McDonald, que más allá la vamos a ver en el tercer trimestre, en el segundo y tercer trimestre. Pero la regla de Alfred, por ejemplo, se toma el fondo uterino, que es en centímetros, se aumenta más 4 y se divide entre 4 y da como resultado los meses del embarazo. En la regla de McDonald, para sacar en semanas, se calcula el fondo uterino, se multiplica por 8 y se divide entre 7 para que nos dé semanas del embarazo. Y para que nos dé los meses, se calcula el fondo uterino con la cinta métrica, se multiplica por 2 y se divide entre 7. ¿Qué exámenes importantes tenemos que pedir? Dentro de los exámenes, el primer examen que tenemos que pedir es un hemograma completo, donde tenemos que ver hemoglobina y hematocrito. ¿Para qué? Para descartar una anemia. Y es importante porque es una de las patologías que complican más tanto el embarazo, el parto y el puerperio. Otro grupo, ¿por qué el grupo sanguíneo? Más que todo para prevenir la inmunización, generalmente en pacientes con RH negativo y el esposo RH positivo. La química sanguínea, dentro de la química sanguínea está la glucosa, para ver si hay una diabetes, si hay una diabetes antes de embarazarse o descartar una diabetes pregestacional. El examen general de orina y los urocultivos. ¿Por qué es importante el examen general de orina? Porque al tener la paciente una orina patológica, están propensas a tener abortos, a tener amenazas de aborto, a tener rotura de membranas y a tener partos prematuros. Hay que detectar igual las infecciones urinarias. Hay laboratorios que nos salen, los exámenes de orina nos salen no infecciosos, pero hay que preguntar a la paciente cómo eran los intervalos de micción. Si la paciente nos dice que ha aumentado sus intervalos de micción, el color de la orina, igual son infecciones urinarias asintomáticas, igual hay que tratarlas. El cultivo de la secreción vaginal es importante por las trichomonas. Y el cultivo del estreptococo B. Generalmente este cultivo es importante a partir de las 35 y 37 semanas, ya que este estreptococo coloniza el cuello uterino y la vagina y
produce infecciones durante el parto en el producto. Las serologías muy importantes de VIH, de sífilis, de hepatitis B, generalmente pacientes que vemos que tienen algún tatuaje. La serología de Chagas es muy importante porque al captar pacientes que sean con serología de Chagas positivo, nosotros podemos prevenir un tratamiento adecuado y definitivo en el recién nacido si la madre sale positiva. Igual las pruebas tiroideas en caso de que la paciente nos comunique que tiene una patología como hipotiroidismo. Es muy importante conocer la inmunidad de la paciente. Si ustedes se fijan, hay una casilla donde dice antirrubiola. Hay que preguntar a la paciente si se ha colocado la vacuna triple viral. Generalmente esta enfermedad es muy peligrosa porque pasa al producto especialmente antes de las primeras 12 semanas. Conlleva un riesgo significativo, casi del 90%, si a la paciente le da rubiola antes de las 12 semanas. Y se transmite provocando el síndrome de rubiola congénito. No debe vacunarse la paciente en caso de que tengamos una serología positiva. Otra vacuna importante, la vacuna antitetánica. Esta vacuna antitetánica hay que preguntar a la paciente si ya tiene, si ya tiene anteriormente las dosis adecuadas, que como sabemos a partir de los 15 años tenemos un control y cómo tenemos que colocarnos las dosis de la vacuna antitetánica. En caso de que la paciente no se acuerde o no sepa, es mejor captarla en el primer control, explicarle, mandarla al vacunatorio, porque generalmente hay que colocar esta vacuna antes de las 14 semanas, después de las 14 semanas. Es aconsejable después de las 14 semanas. En el primer trimestre, la ecografía más importante es la ecografía cromosómica. A veces las pacientes llegan a esta edad, esta ecografía se debe realizar entre las 11 y las 3.6 semanas. ¿Qué vamos a ver en esta ecografía? Generalmente las pacientes solo se realizan esta ecografía, no se realizan una previa. Ahí vamos a confirmar la vitalidad, el número de fetos, que es importante, evaluar la translucencia nucal, que es la que nos va a descartar alguna cromosopatía. Y generalmente ahí vamos, en caso de que no sepa la fecha de última menstruación, ahí vamos a estar seguros qué semana de gestación está acorde a su embarazo. La ecografía Doppler no es una ecografía de rutina, pero en pacientes que nosotros ya hemos preguntado dentro de sus antecedentes personales, por ejemplo, que les han dicho que tiene diabetes, que tiene preeclampsia en el anterior embarazo, que ha tenido una eclampsia en el anterior embarazo, podemos pedir, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a evaluar las arterias uterinas y ahí podemos, de acuerdo al diagnóstico ecográfico que nos llegue, podemos empezar un tratamiento oportuno de estas enfermedades. ¿Cuál es la suplementación y el estilo de vida? Lo primero que tenemos que hacer hincapié en las pacientes es el ácido fólico. El ácido fólico que está a nuestro alcance, que siempre podemos darle a nuestras embarazadas, que inclusive es económico para nuestras embarazadas, que pese a la ingesta de los alimentos que tienen ácido fólico, no cubren las necesidades diarias. Entonces tenemos que hacer hincapié en que tomen ácido fólico. ¿Por qué? Porque nos cubre de defectos del tubo neural. El hierro es importante también, pero generalmente a partir de las 16 a 20 semanas. El calcio también es muy importante, generalmente en pacientes por la fisiopatología de la preeclampsia y de la eclampsia, dar a estas pacientes de alto riesgo. Y el calcio viene acompañado de la vitamina D.
El zinc también es un oligoelemento que ayuda durante el proceso de organogénesis fetal. La vitamina C también es importante. Se han dado estudios que en pacientes muy jóvenes tienen más requerimientos de vitamina C, previene infecciones urinarias, previene la restricción del crecimiento intrauterino, previene los partos prematuros. A la paciente embarazada no se le debe restringir nada, solo que tiene que controlar, por ejemplo, en pacientes con diabetes, ya instaurada antes del embarazo, controlar su nivel de alimentación. Influye la hidratación, hay que aconsejarles frutas y verduras frescas, carnes bien cocidas para evitar, por ejemplo, la toxoplasmosis. Y lo más importante, evitar el consumo de alcohol, tabaco, drogas y cafeína. La cafeína traspasa la placenta a partir de 300 miligramos. Más o menos equivale a 5 tazas de café. O sea, sugerirle a la paciente, finalmente todos somos adictos al café, sugerirle a la paciente, porque si quitamos a alguien, es como prohibirle a un niño, no lo va a dejar de un rato a otro. Entonces, por lo menos una tacita de café y así quitarlo paulatinamente. Dentro del que tenemos que ver igual en la paciente son las náuseas y los vómitos. Hay que hacer un manejo en los cambios. Si hay náuseas y vómitos, hay que hacer un manejo de la dieta. El jengibre se ha visto que es un medicamento natural que ayuda a que haya un vaciamiento más rápido del estómago y así disminuir las náuseas y los vómitos. Dentro de las patologías de los vómitos igual está la piridoxina o la disminución de la vitamina B6. Nosotros dándole a la paciente piridoxina o vitamina B6 ayuda a que haya un equilibrio metabólico y esto ayuda a que disminuyan las náuseas y los vómitos. Cuando llegan las pacientes a las emergencias, lo primero que colocamos es una hidratación parenteral y dentro de la hidratación parenteral, con 2 ampollas de complejo B, pasa inclusive las náuseas y los vómitos de la paciente, aparte de los antieméticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese complejo B va a sustituir las deficiencias de vitamina B que se da durante el embarazo. Hay que hablar sobre evitar la automedicación y sobre todo explicar los signos de alarma. Dentro de los signos de alarma está el sangrado transvaginal, el dolor abdominal, la fiebre y pérdida de líquido. Dentro del sangrado vaginal hay que poder clasificar. Por eso es importante realizar un examen pélvico, un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque ahí podemos clasificar qué es una amenaza de aborto, qué es un aborto en curso, qué es un aborto inminente. El control perinatal del primer trimestre es una ventana que nos va a ayudar para clasificar a las pacientes y que todo el embarazo sea tranquilo, sea agradable a la paciente, no solo a ella, sino también a la familia. Es importante realizar estos controles prenatales porque reduce la morbilidad y la mortalidad materno-perinatal. Muchas gracias.